Bien, buenos días chicos, perdón por la demora, un problemita de conexión como siempre, pero bueno, lo bueno es que después que nos conectamos ya estamos. Habíamos visto en la última clase evaporación o evaporadores de simple efecto, y lo que vamos a ver ahora es el fundamento del por qué existen los evaporadores de múltiple efecto. Ahí entramos a verlo. Para ello vamos a recurrir a compartir pantalla con todos ustedes. Vamos a compartir pantalla. ¿Se me está escuchando bien, chicos? Chicos, ¿se me está escuchando bien? Sí, perfecto. Bien, 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 bien. Ahí estamos compartiendo pantalla. Ya mismo vamos a ingresar entonces con el PowerPoint correspondiente a evaporadores de múltiple efecto y después vamos a ver unos cuantos videos para el ingreso a las operaciones de transferencia de calor y masa. Eh, que ya dijimos, el tema de evaporación es un preludio, digamos, porque en principio, si bien hay una evaporación de la parte de un solvente, digamos, la resistencia al hacerse prácticamente cero hace que la transferencia de masa prácticamente no se tenga en cuenta y solamente sea un proceso de transferencia de calor. Bueno, a ver dónde estamos. Veamos acá. En la última clase, fundamentalmente lo que vimos es que desde el punto de vista de la evaluación del calor, había dos corrientes que eran muy significativas respecto, obviamente, evaluando las cantidades de calor puesta en juego. Que eran la corriente de vapor y obviamente la corriente de solvente. La corriente de vapor que entraba con una presión de saturación y una temperatura de saturación y obviamente la corriente de salida del solvente evaporado que también salía con una gran cantidad de calor porque sale obviamente en forma de vapor. Entonces estas dos líneas son las que nosotros tenemos que entrar a visualizar fundamentalmente para tratar de hacer en cierta medida un estudio económico, digamos, de por qué o cuál es la razón de que esta corriente de B por H sub B, ¿no es cierto?, que la cantidad total de calor que se desprende con el solvente evaporado sea o tengamos como objetivo poder aprovecharlo, digamos, porque ahí se va una gran cantidad de energía. Me parece que vamos a entrar directamente al libro de la cátedra, porque calor, 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 acá. Bueno, entonces, esta es justamente la evaluación a partir de la cual se hace ultra necesaria la recuperación de energía, eh, fundamentalmente para aumentar la economía del vapor, ¿cierto? O sí, la economía del vapor. Definida, obviamente, se acuerdan ustedes, como la masa de vapor producido por la unidad de masa de vapor de agua consumida.
Vemos un poco, chicos, que ya llegue, porque esto es medio largo. Avance de página, vamos a poner avance de página. Wow, el tema del evaporador es un tema inquietante, un tema lindo. Bueno, ahí teníamos todas las ecuaciones, teníamos la ecuación de diseño y fundamentalmente ustedes tienen que trabajar con esta ecuación de diseño, con esta, recuerden ustedes, y que el tema es, el objetivo es la determinación del área. Y para la determinación del área nosotros necesitamos saber cuál es la cantidad de calor puesta en juego. Y obviamente, para saber cuál es la cantidad de calor puesta en juego, ustedes tienen que conocer o tienen que saber cuál es la necesidad de vapor que tienen en el evaporador. Bueno. Recuerden ustedes, cada vez que tengan que diseñar un evaporador, ¿qué van a recibir ustedes? Imagínense, yo lo que tengo es primero la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad es que tengo una disolución y esa disolución necesito concentrarla desde un valor de concentración a otro, mayor, obviamente. Y voy a conocer cuáles son las temperaturas y las condiciones de alimentación, digamos. Entonces, esos serían los datos en términos reales que ustedes recibirían, ¿no es cierto?, en cualquier planta, digamos, que tengan que realizar este trabajo. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es primero conocer cuál es, aplicando todas estas ecuaciones, cuál es la necesidad de calor, y para saber cuál es la necesidad de calor, o sea, cuánto es el vapor que necesitan, SS por lambda S, necesitan obviamente, dentro de la determinación del problema, ¿no es cierto?, no solamente la determinación de calor para poder después determinar el área, sino también necesitan saber cuál es la necesidad de la provisión de ese vapor a T y P de saturación, ¿no es cierto? O sea, la determinación de ese. Para sacar ese, obviamente ustedes tienen que recurrir a esta expresión donde dice que Q es igual a S por lambda S y es igual a B por H sub B, a P por H sub P y a F por HF, donde obviamente van a conocer las condiciones de alimentación y van a conocer obviamente las condiciones de salida del producto. Y van a conocer también B por HB porque eso es muy sencillo, digamos, sale una simple operación. Y todo esto nada más que para determinar el valor de S. Con ese valor de S, ustedes saben qué cantidad de vapor es la que van a usar. Ahora, ¿cuál es la evaluación que nosotros estábamos haciendo en este tiempo? ¿No es cierto? Estábamos lejitos todavía. Bueno, es que en la evaluación, digamos, acá está. En la evaluación, bueno, acá está todo lo que venimos diciendo, ¿no? En la evaluación de las corrientes, nosotros tenemos que aquellas que tienen mucho mayor contenido entálpico son la corriente de S y la corriente de B. Ahora, y obviamente que si no hubiese pérdidas, si se trabajaría en las mismas condiciones, S por HS es aproximadamente igual a B por H sub B. O sea, eso significa que la energía que se transmite desde el vapor de calefacción a el disolvente o al solvente evaporado se transmite toda. Por ende, no se puede tirar, digamos, porque el contenido es un desperdicio el tener semejante cantidad de energía sin poder aprovecharla. De allí es que para incrementar la economía
del vapor, tengamos que hacer uso de este valor de B por H sub B. ¿Cómo? Utilizando un sistema de múltiple efecto o recomprimiendo el vapor generado, o sea, recomprimiendo esto, porque obviamente esto va a salir, recuerden ustedes, en condiciones de presión y por ende de temperatura distinto, pero no deja de ser vapor. Entonces, recomprimiendo esto y mandándolo de nuevo a la alimentación. Entonces, con eso yo aprovecho esta cantidad de B por HB. O la otra es directamente adosarle otro evaporador a este sistema. Entonces, estamos en presencia de los evaporadores de múltiple efecto. ¿Ah? Ese es el fundamento por el cual nacen los evaporadores de múltiple efecto, que no son otra cosa que evaporadores conectados en serie, donde el primer evaporador se llamará primer efecto y el segundo efecto, tercer efecto, y así sucesivamente. Ahora, fíjense, acá tenemos un evaporador de simple efecto y acá tenemos un evaporador de un segundo efecto. Por lo tanto, esto ya pasa a ser un evaporador de múltiple efecto. Acá podemos seguir anexando evaporadores. Y obsérvese que para que este evaporador funcione, sí o sí tiene que haber la condición de que la presión en el evaporador o en el efecto 1 sea mayor que el valor de la presión en el efecto 2 y así sucesivamente hasta el efecto número n. ¿Por qué? Y porque si no, no funcionaría. ¿Se entiende eso, no es cierto? Porque si no, esta cociente no pasaría del efecto 1 al efecto 2 y así sucesivamente. Ahora, la diferencia útil de temperaturas o la diferencia de temperatura corregida, delta de T útil, recuerden ustedes en las ecuaciones anteriores, si la disolución presentaba un IP, era la diferencia entre la temperatura de condensación del vapor de calefacción y la temperatura del vapor que deja el último efecto. Menos la suma de cada uno de los incrementos de punto de ebullición que hay en cada evaporador. ¿Por qué? Porque en la medida que uno va concentrando la disolución, obviamente que la diferencia de incremento del punto de ebullición va a ser distinta. Entonces, en el delta de T útil de la ecuación de diseño vamos a reemplazar por esta expresión, por la temperatura de saturación menos la temperatura de condensación del vapor de calefacción y la temperatura del vapor que deja el último efecto, la temperatura del último efecto, entonces del efecto N. Menos la suma de todos los incrementos de punto de ebullición desde el efecto 1 al efecto N. Bueno, con esto obviamente que sin lugar a dudas funcionaría mejor desde el punto de vista de la economía del vapor. Ahora, ¿qué más hay acá para rescatar? Respecto de la capacidad de los evaporadores de múltiple efecto, sí, yo creo que es importante saber la capacidad en función de su relación con la economía del sistema de evaporación. Y tenemos que, si en el efecto 1 tenemos que el caudal 1 es igual a 1 por A1 por delta de T,
y el Q2 es igual a U2 por A2 por delta de T2. Eh, entonces, y así sucesivamente, entonces el caudal total o la capacidad total será la suma de las capacidades individuales de cada efecto, ¿cierto? Como tal cual lo está diciendo esta expresión. Y de ahí es que Q es igual a el coeficiente global de transferencia de calor medio por el área total y por la sumatoria de las capacidades individuales de cada evaporador. Bueno, fíjense que no hay mayores, sorpresas en cuanto al tratamiento de los evaporadores de múltiple efecto. Son muy simples y la simpleza justamente pasa por su conexión en serie, ¿no? De todos modos, vamos a ver ahora unos métodos para la alimentación, teniendo en cuenta el tipo de circulación. El sistema de múltiple efecto puede presentarse en forma de en paralelo o cocorriente, en contracorriente, con alimentación independiente o mixto. En paralelo o contracorriente son que las corrientes de vapor generadas siguen la misma dirección que las corrientes de líquidos alimentados en los respectivos evaporadores. En contracorriente, las corrientes de vapor generados siguen una dirección contraria, con alimentación independiente, y que cada efecto del evaporador de múltiple efecto se alimenta en forma independiente. Y mixto es una mezcla de contracorriente con cocorriente, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una circulación en paralelo. Si ustedes tienen que observar acá la dirección del vapor. ¿Dónde está? Y obviamente la dirección de la alimentación. Acá hay una en contracorriente, donde la alimentación, perdón, donde la dirección del vapor sería esta y la de la alimentación seguiría este camino, o sea, en contracorriente a la circulación de vapor. Este es una independiente donde la alimentación se hace en forma separada, digamos, no están concatenadas unas con otras. F1, F2 y F3 son totalmente independientes. Bueno, el último temita que por ahí no sé si vale la pena perder mucho el tiempo es el de la recompresión del vapor. Justamente habíamos visto que los objetivos para aumentar la economía del vapor era la generación de evaporadores de múltiple efecto o, en su defecto, recomprimir la salida del vapor de B por HB para aprovechar esa cantidad de calor de B por HB y reinsertarlo en la alimentación. El vapor se comprime hasta que la temperatura sea la temperatura de saturación, obviamente. Hay algunos equipamientos para recompresión de vapor, lo pueden ver ustedes en el libro. Yo no los tomo en el examen final porque ya es demasiado. No se toma el equipamiento, pero sí es importante que ustedes sepan que una de las formas para levantar la economía del vapor es la recompresión de la salida de los vapores por la, por la parte superior del disolvente evaporado, digamos. Bueno, chicos, acá lo que sí vamos a ver es este videito de los evaporadores de alimentación independiente. A ver, vamos a ver si lo podemos meter. Denme un segundo, a ver si puedo ver el video este. Ahí está. Aguántenme un poquito. Para no tengamos problemas y se conecte rápido.
Qué bueno, qué bueno. Yo creo que íbamos a tener problemas con la conexión, pero no, está funcionando bien. Aguantemos un poco, chicos, para ver el videíto, como para que ustedes ya no tengan dudas. HRS Unicus. En este vídeo veremos cómo HRS aplica su tecnología de superficie rascada en la concentración de residuos. La evaporación es un método eficaz para reducir el volumen de residuos líquidos medioambientales. A menudo estos líquidos, al calentarlos, provocan ensuciamiento en los equipos de proceso. Para superar este problema, HRS ha desarrollado un intercambiador de calor autolimpiable llamado Unicus. Este proceso de evaporación consta de las siguientes fases. Precalentamiento. Primera etapa de evaporación. Segunda etapa de evaporación. Separación de vapores. Condensación de vapores. Chicos, acá es muy importante que ustedes vean la simbología que se usa en cada uno de los equipamientos que se están mostrando acá en la pantalla. Fíjense, no sé si logran ver mi cursor dentro del video. Este es el símbolo que se usa para los evaporadores, este es para los intercambiadores de calor, este es para las bombas, y estas líneas son cada una de las cañerías que existen dentro de la planta. Estos dibujos no están, no son azarosos, digamos, no son invenciones particulares de cada persona que quiere exteriorizar su nivel técnico, sino están todos perfectamente normalizados, como alguna vez lo dije, a la entrada de la presentación de la materia, que nosotros no damos normas, pero bueno, esto está normalizado y fundamentalmente esa norma depende de cuál es la procedencia del equipamiento. ¿eh? Eso para que lo tengan en cuenta. Fíjense, es importante ver los circuitos que de salida y entrada respecto de los evaporadores unidos. Ahí continuamos. Recuperación del producto concentrado final. La energía del agua condensada de la planta se utiliza para calentar el producto entrante. De esta forma, la temperatura del producto se lleva aproximadamente hasta el punto de evaporación. Para ello se emplea un intercambiador de calor de tubos concéntricos con el tubo interior corrugado. El perfil de corrugación genera fenómenos turbulentos adicionales. Miren qué bonita esta presentación. Miren qué bonita esta presentación de los intercambiadores de doble tubo, de la presentación de del panel de intercambiador de doble tubo, digamos, ¿no? Para que ustedes vayan reconociendo todo lo que hemos visto. Ya ahí tenían uno de casco y tubo, que era el condensador, y acá tenemos lo de doble tubo. Cómo se van usando de acuerdo a la necesidad, digamos. Corrugado. El perfil de corrugación genera fenómenos turbulentos adicionales, facilitando la ruptura de la capa límite del fluido. Este hecho redunda en una mayor velocidad de transferencia térmica. Fíjense lo importante de esto, porque habíamos visto, ¿no es cierto?, que una de las condiciones, y esto es válido para todo, ¿no? Pero bueno, son perfeccionamientos que están saliendo en este último tiempo, digamos. Fíjense que cuando nosotros vimos todo este proceso de transferencia de calor, que incluía intercambiadores de calor de doble tubo, de casco y tubo, de coraza y tubo, los evaporadores, en la mayoría hemos considerado tubos lisos.
Y esta presentación es una presentación muy buena, moderna, por lo menos que se plantea a nivel de los intercambiadores de doble tubo, y es ya de usar no los tubos lisos, sino tubos corrugados, sobre todo en la parte del ánulo. ¿Para qué? Para generar la turbulencia que se necesita para levantar el coeficiente global de transferencia. Gracias. Y una mayor resistencia al ensuciamiento. La primera etapa de evaporación consta de un intercambiador de superficie rascada que evapora parte del producto, una bomba que recircula a gran velocidad y un tanque de separación ciclónica de vapores. Dentro de cada uno de los tubos interiores del evaporador se encuentra una barra rascadora en movimiento, que limpia la superficie de transferencia térmica de forma continua y sin necesidad de detener el proceso. Los rascadores también actúan como mezcladores estáticos, ayudando a mantener elevada la tasa de transferencia de calor. En el interior del separador ciclónico, el fluido se introduce de lado, creando así un flujo centrífugo que ayuda a separar el vapor más ligero del producto líquido más pesado. El producto cae al fondo, desde donde retorna a la bomba de recirculación, y el vapor asciende, abandonando el tanque por la parte superior. El vapor pasa por un condensador para la obtención de agua. Este condensador es un intercambiador de calor de tubo corrugado que utiliza agua de refrigeración para llevar a cabo este proceso. El agua condensada se bombea al precalentador para calentar el producto entrante. Se emplea una bomba para transportar el producto desde la primera hasta la segunda etapa de evaporación. La segunda fase funciona de modo análogo a la primera. El proceso trabaja de manera continua, recirculando el producto a gran velocidad y separando los vapores usando la fuerza centrífuga. El vapor procedente del separador ciclónico es enviado a la camisa del primer evaporador como fuente de energía térmica. Durante el proceso de evaporación, la concentración de materia seca y densidad del producto se incrementa. Un densímetro se utiliza para regular la concentración final del producto. Evaporación multietapa con evaporadores de superficie rascada HRS Unicus. Una forma de aprovechamiento eficiente de la energía en la concentración de fluentes, sin paradas para limpieza por ensuciamiento. HRS Heat Exchangers, una empresa innovadora en la creación de nuevas tecnologías sostenibles, que garantiza la máxima calidad a nuestros clientes. Para más información, chicos, no sé si hace falta que veamos de nuevo este sistema de evaporación de múltiple efecto. Lo digo fundamentalmente por la riqueza que tiene este evaporador o este sistema de evaporadores en cuanto a las últimas innovaciones que se han presentado. Nosotros no llegamos a ver cuál es la variación que tenemos en el coeficiente de transferencia respecto de los tubos corrugados. Obviamente que va a depender del nivel de corrugación, de la forma de corrugación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que sería bueno y muy interesante reverlo de nuevo a este video para que ustedes vean cómo se va reemplazando todo lo que para nosotros es un problema, técnicamente se reemplaza por elementos que favorecen el diseño de los equipamientos, ¿no es cierto? Habíamos visto que en todos los sistemas de procesos de transferencia de calor, los dos problemas, en realidad son tres, pero los dos problemas fundamentales que se presentan desde el punto de vista operativo son el manejo del coeficiente global de transferencia en cuanto a levantar lo más posible, y que levantar lo más posible ese coeficiente global de transferencia radica en elevar la turbulencia dentro de la zona donde se están moviendo los fluidos, ¿no es cierto? Y el otro tema muy importante que habíamos visto es el RD, o sea, el factor de ensuciamiento, en cómo se trata de eliminar en la medida de lo posible todo esto, como para permitir que si en lo posible el equipo no pueda parar, mucho mejor, digamos, que habitualmente
los diseños que se hacen a un año con el objeto de que en la parada de fin de año se puedan hacer todos los servicios y el mantenimiento general de la planta. Pero en casos como estos, prácticamente las nuevas innovaciones hacen o nos dan equipos con una independencia mucho mayor, digamos. A mí me parece que ahí está la riqueza de este tema. Ahora, ¿cuál es el problema de levantar demasiado la turbulencia? Es que obviamente va a generar eh, eh, o sea, lo favorable es que levanta el coeficiente global de transferencia, aumenta el valor del coeficiente global de transferencia y obviamente que va a mejorar un poco el tema de la limpieza, de acuerdo a los avances técnicos de este tipo de equipamiento. Pero el problema que viene en contra, digamos, es que nosotros tenemos valores limitados de caída de presión. Y ustedes saben que se puede levantar la turbulencia, pero eso paralelamente nos va a traer involucrado una pérdida de presión, ¿no? Pero de todos modos yo lo voy a poner de nuevo al video porque me parece a mí muy importante que lo veamos de nuevo, fundamentalmente para que ustedes tengan una idea más acabada de, fíjense, de todos los cambios que hemos realizado partiendo de un evaporador de un simple efecto, hemos pasado a un intercambiador de múltiple efectos, fundamentalmente porque consideramos de que poner un efecto más es mucho más económico que todo el sistema de recompresión de vapor del disolvente o del vapor del disolvente para volverlo a la línea de alimentación en un evaporador de simple efecto. Entonces es más fácil colocar otro efecto y generar un sistema como este. Fíjense ustedes que no solamente las innovaciones están en los tubos corrugados, en la limpieza, sino también está en el ciclón que lleva en la parte superior para mejorar la separación entre la parte de lo que es disolución líquida de los vapores. Es importante verlo de nuevo, por lo tanto lo vamos a ver de nuevo. HRS Unicus. En este vídeo veremos cómo HRS aplica su tecnología de superficie rascada en la concentración de residuos. La evaporación es un método eficaz para reducir el volumen de residuos líquidos medioambientales. A menudo estos líquidos, al calentarlos, provocan ensuciamiento en los equipos de proceso. Para superar este problema, HRS ha desarrollado un intercambiador de calor autolimpiable llamado Unicus. Este proceso de evaporación consta de las siguientes fases. Precalentamiento. Primera etapa de evaporación. Segunda etapa de evaporación. Separación de vapores. Condensación de vapores. Recuperación del producto concentrado final. La energía del agua condensada de la planta se utiliza para calentar el producto entrante. De esta forma, la recuperación del producto concentrado final. La energía del agua condensada de la planta se utiliza para calentar el... Perdón, chicos, lo detuve un poco para que ustedes puedan ver las corrientes, porque de eso se trata, ¿no? Es más, ustedes ya me tendrían que estar diciendo de qué se trata este evaporador de múltiple efecto, si es uno cocorriente o es uno contracorriente. De todos modos, yo voy a tratar de congelar la zona donde se muestran las corrientes de vapor y las corrientes del disolvente concentrado. Están en verde los de la alimentación del disolvente concentrado y están en azul los de vapor, digamos, ¿no?
o en rojo, digamos, rojo y azul. A ver, eh, vamos a Concentrado final. Ahí está, la pisé justo. Fíjense en fíjense, entramos alimentando por acá, bueno, a la alimentación. Acá hay un precalentamiento, se bombea, entra al primer efecto, sale un poco más concentrado, se recircula parte para que vuelva a entrar al mismo evaporador y el resto se bombea al segundo evaporador. Sale del segundo evaporador y finalmente el producto concentrado se lo lleva a un depósito donde seguirá una línea de procesos distintos. Esa es fíjense, tiene este sentido la alimentación del disolvente. Y después tenemos por otro lado la alimentación del vapor, digamos, ¿no? Y que está corriendo en qué sentido está corriendo. Estás corriendo en sentido... a ver, ¿lo logran ver ustedes, chicos? ¿Lo logran ver? Porque a ver si alguno de ustedes puede escribir qué tipo de evaporador de múltiple efecto es, si es cocorriente o contracorriente. Yo ya les mostré la línea que sigue la alimentación. Ustedes deberían ver si pueden interpretar la línea que sigue La energía del agua condensada de la planta se utiliza para calentar el producto entrante. El vapor, digamos. Vamos a retroceder un poco más para que ustedes lo vean. Precalentamiento. Primera etapa de evaporación. Segunda etapa de evaporación. Separación de vapores. Condensación de vapores. Recuperación del producto concentrado final. La energía del agua condensada de la planta se utiliza para calentar el producto entrante. De esta forma, la temperatura del producto se lleva aproximadamente hasta el punto de evaporación. Para ello se emplea un intercambiador de calor de tubos concéntricos con el tubo interior corrugado. El perfil de corrugación genera fenómenos turbulentos adicionales, facilitando la ruptura de la capa límite del fluido. Este hecho redunda en una mayor velocidad de transferencia térmica y una mayor resistencia al ensuciamiento. La primera etapa de evaporación consta de un intercambiador de superficie rascada que evapora parte del producto, una bomba que recircula a gran velocidad y un tanque de separación ciclónica de vapores. Dentro de cada uno de los tubos interiores del evaporador se encuentra una barra rascadora en movimiento, que limpia la superficie de transferencia térmica de forma continua y sin necesidad de detener el proceso. Los rascadores también actúan como mezcladores estáticos, ayudando a mantener elevada la tasa de transferencia de carga. En el interior del separador ciclónico, el fluido se introduce de lado, creando así un flujo centrífugo que ayuda a separar el vapor más ligero del producto líquido más pesado. El producto cae al fondo, desde donde retorna a la bomba de recirculación, y el vapor asciende, abandonando el tanque por la parte superior. El vapor pasa por un condensador para la obtención de agua. Este condensador es un intercambiador de calor de tubo corrugado que utiliza agua de refrigeración para llevar a cabo este proceso. El agua condensada se bombea al precalentador para calentar el producto entrante. Se emplea una bomba para transportar el producto desde la primera hasta la segunda etapa de evaporación. La segunda fase funciona de modo análogo a la primera. El proceso trabaja de manera continua, recirculando el producto a gran velocidad y separando los vapores usando la fuerza centrífuga. El vapor procedente del separador ciclónico es enviado a la camisa del primer evaporador como fuente de energía térmica. Durante el proceso de evaporación,
la concentración de materia seca y densidad del producto se incrementa. Un densímetro se utiliza para regular la concentración final del producto. Evaporación multietapa con evaporadores de superficie rascada HRS Unicus. Una forma de aprovechamiento eficiente de la energía en la concentración de fluentes, sin paradas para limpieza por ensuciamiento. HRS Heat Exchangers, una empresa innovadora en la creación de nuevas tecnologías sostenibles que garantizan. Muy bien, chicos. Muy lindo realmente el video. Obviamente, si ustedes buscan, van a encontrar mucho más. A ver, espero no meter la patita. Vamos a ver por acá. Vamos a salir. Vamos a salir. Acá. Ahí está. Bien. Excelente, ¿no? Chicos, ¿están vivos? ¿Están ahí? ¿No se cortó la comunicación? Mándenme un mensaje de texto, por favor, porque a veces perdemos la comunicación y nada. Y nada. Y después termino charlando yo y creo haber dado la gran clase y mentira, nadie me escuchó nada. Bueno, hermoso, ¿no? Después del tema de la recompresión, podríamos ver un videito también como para que ustedes vean realmente cuán importante es la economía del evaporador, digamos, cuán importante es no tirar la plata generando vapor y después no tratándole de sacar el mayor provecho posible, digamos. Bueno, acá hay algunos usos de los recompresores de vapor, ¿no es cierto? ¿Dónde se los aplica? Por ejemplo, para obtener agua destilada, evaporación de licor negro en la industria de papel, evaporación de materiales sensibles al calor, como jugos, frutas y cristalización de sales que tienen curva de solubilidad inversa, en las que la solubilidad disminuye al aumentar la temperatura. Y también es usado en torres de destilación. Cuidado con esto, ¿no? Cuidado con esto. Fíjense ustedes que todos los equipamientos que vayamos a ver a partir de ahora, o los que ya venimos viendo, se vienen concatenando uno a otro, digamos. O sea, todos son importantes en una planta de proceso industrial. Fíjense que acá estamos mezclando industrias alimenticias, estamos encontrando también todo lo que es la parte de industrias químicas y fundamentalmente como requiere o como que estamos tratando solamente procesos físicos, por ahí también se sale a las de uso general. Importante para los ingenieros industriales, digamos. Bueno, vamos a ver ahora este video para que ya le demos punto final a este tema, fundamentalmente con estos últimos conceptos que estamos buscando. A ver, esperemos un cachito que es la conexión. Está buenísimo esto, ¿no? Realmente, fíjense que si quisiéramos ahondar en estos temas, nosotros llegaríamos muy lejos, digamos. En realidad deberíamos tener un modelo de imagino que en el futuro lo tendremos, porque ustedes pueden realizar cualquier tipo de experiencia, las que se les ocurra, y obtener se podrían hacer pruebas en conjunto, junto con agrarias, con ingeniería en minas, en fin, hay muchos procesos que tienen que ver con esto y que involucran disciplinas más generales, ¿no? Bueno, a ver, vean qué ha pasado acá. Ahí está. Este es un evaporador al vacío de aguas residuales. Uy, yo estoy viendo que estamos teniendo algunos problemitas. Ahí está, parece que entró bien. El evaporador al vacío Envides TMVRFC, diseñado y fabricado por Condor Chem Envitec,
Es un sistema eficaz para el tratamiento de aguas residuales industriales. Puede ser utilizado para la minimización de cualquier tipo de efluente residual y ha demostrado una elevada eficacia en una gran variedad de sectores industriales. Al poner el equipo en marcha, arranca la bomba de vacío y se produce el llenado de la caldera del evaporador gracias al vacío generado con valores cercanos a 600 milibares. Una vez se ha llenado la caldera, se ponen en funcionamiento la bomba de recirculación y las resistencias eléctricas para alcanzar la temperatura de operación de unos 60 grados centígrados. En este punto se paran las resistencias y el sistema de vacío alcanza un valor de unos 240 milibares en la caldera de evaporación. A partir de este momento, el agua residual comienza a evaporarse. La bomba RUT se pone en funcionamiento aspirando el vapor de la caldera de evaporación. Lo comprime elevando su temperatura y presión y lo envía al intercambiador principal. En dicho intercambiador de placas, nos encontramos agua residual más fría circulando por un lado y vapor más caliente circulando por el lado contrario. Debido a la diferencia de temperatura entre ambos lados de la placa, el vapor cederá su calor hacia el agua residual, que aumentará su temperatura, mientras que el vapor condensará pasando a estado líquido. El destilado sale del intercambiador de calor y se acumula en el tanque de destilado. Por otro lado, el agua residual sobrecalentada retorna a la caldera de evaporación. A medida que el agua se va evaporando, su nivel en la caldera de evaporación disminuye. Para mantener el nivel de trabajo se abre de forma automática la válvula de alimentación, dejando entrar agua residual. El destilado resultante de la evaporación se descarga desde el tanque de destilado mediante una bomba centrífuga. Este destilado pasa a través de un preintercambiador de placas, por el que a contracorriente pasa el agua residual a tratar. El destilado cede su temperatura al agua residual, de manera que entre más caliente al equipo y el destilado salga algo más frío. A medida que vamos evaporando, la concentración de residuos en la caldera de evaporación va aumentando. Se realizan descargas parciales programadas de concentrado mediante la bomba de recirculación del equipo. ¿Qué tal, Muy bueno, ¿no? Realmente muy bueno. Bueno, chicos, podemos ver un evaporador, la animación de un evaporador, no sé si vale la pena porque sabemos tanto de evaporadores. No, mejor no vamos a... Bueno, chicos, estuvo bueno esta clase, ¿no? Realmente son muy lindos todos estos temas de los distintos equipos que generan o se presentan en... El evaporador al vacío en Videste MVRFC. En operaciones industriales y operaciones básicas, fundamentalmente lo bueno de todo esto es que les va a permitir a ustedes tener la amplitud de aplicación, digamos, porque fíjense, hemos estado viendo hace rato un evaporador de uso variado, digamos, y acá estamos viendo un evaporador de simple efecto con recompresión, ¿no es cierto? Para aguas residuales, como para que ustedes vean el proceso de transferencia de calor, cómo se presenta, digamos, y la variedad de equipos que se presentan. Valga la redundancia. En el video anterior vimos los condensadores, que eran intercambiadores con así tubo, y los intercambiadores de doble tubo,
Y en este caso también volvemos a ver intercambiadores de doble tubo y también vemos los intercambiadores de placa, que nosotros no los tocamos. Bueno, muy bien chicos, vamos a salir de esto. Bien, vamos a entrar ahora a un tema. Ay, Dios mío. Me acabo de ahogar. Bueno, a ver. De acuerdo a nuestra programación, deberíamos entrar a todos los que son procesos de transferencia de masa y calor, que son los que ustedes van a entrar a ver algunos prácticos la semana que viene. Hoy es miércoles y deberíamos ya comenzar con lo que es destilación. Así que ahí es donde vamos a ir y vamos a ver, para que ustedes tengan idea de lo que es un proceso de destilación, unos videos y obviamente que la teoría trataremos de largarla mañana, como para que ya esté toda finiquitada, digamos. A ver. Ay, Dios mío, estoy terriblemente largo, pero bueno, vamos a tratar de cortarlo. Y vamos a irnos con un tratamiento parecido al de porque si no, imagínense ustedes, se tienen que leer toda esta teoría que es demasiado larguísima, digamos, porque no solamente eso, sino que además esta teoría tiene un poderoso respaldo físico-químico que por ahí ustedes, como no ven físico-química, les cuesta mucho llegar a ello, entender. Entonces vamos a ir a videos y vamos a tratar de ver acá algunos videos que nos den un adelanto respecto de lo que es los procesos de destilación. Fundamentalmente para que ustedes entiendan la operación y para que puedan ver cómo funcionan los equipos, nada más, los destiladores. Dentro de los procesos de destilación nosotros vamos a tener los procesos de destilación en columnas de platos y en columnas de relleno. Son los dos tipos, los dos modelos que vamos a manejar. Lo que sí quisiera que veamos es ahora lo de columna de plato, porque es lo que más difícil es entenderlo, digamos, o imaginarlo. Entonces yo, para que ustedes no se lo imaginen, directamente les suelto el video para que ustedes lo vean en vivo. Destilación. Acá tenemos destilación, destilación de columna de relleno, destilación de columna de plato. Tenemos aquí cantidad. Bueno, vamos a ver dónde está, me perdí ya. Acá está. Epa. Vamos a comenzar por este. Columna de destilación. A ver, vamos a volver para atrás. Fíjense, chicos, esto es una columna de destilación simple. ¿Qué buscamos nosotros en la columna de destilación? Vamos a someter una mezcla de fluidos y lo que vamos a hacer es separarlos. ¿Qué vamos a separar? Un componente más volátil de los componentes menos volátiles. Los componentes que no son volátiles van a quedar en el fondo y los componentes volátiles van a salir por la parte superior. Fíjense, esto no es un evaporador.
No es un evaporador, ¿no? ¿Qué es lo que es? Es una columna de destilación donde lo que vamos a hacer es separar componentes de una mezcla de componentes. O sea, yo tengo una mezcla formada por varios componentes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que yo quiero es separar esos componentes. Si tengo dos, voy a separar el más volátil del menos volátil. El más volátil se va a evaporar y va a salir por la zona superior. Y el menos volátil va a quedar en el fondo. Entonces, ¿qué necesito yo? Fundamentalmente, estos componentes tienen la virtud de tener distintos puntos de ebullición. Entonces, ¿qué significa? Que si yo de alguna forma hago llegar calor a esta mezcla de componentes, empiezo a evaporar los distintos componentes que van a empezar a ascender por la columna de platos. Cada una de estas cositas que ustedes están viendo acá son platos. Por eso esta columna se va a llamar columna de plato. Y fundamentalmente lo que nosotros pretendemos es que ustedes puedan, por ahora, ¿no es cierto? Después ya vamos a ver cómo funciona esto realmente, puedan conocer respecto de que acá vamos a tener las distintas zonas que se presentan en una columna de destilación. En esta zona vamos a tener la zona de calentamiento, acá se van a producir el desprendimiento de los componentes que tienen distintos puntos de ebullición, que van a ir ascendiendo a través de la columna hasta llegar a la zona superior donde ya nos interesa separarlo, porque no nos interesa mantenerlo en forma de vapor, nos interesa separarlo y condensarlo. Entonces, acá vamos a tener una zona de condensación y vamos a separar los componentes, produciéndose la separación de estos componentes respecto de estos componentes. ¿Ah? Fundamentalmente es así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a requerir? No solamente vamos a requerir la columna de destilación, sino que acá, fíjense ustedes, como es una zona de calentamiento, seguramente vamos a necesitar un intercambiador de calor, y acá, como es una zona de enfriamiento, vamos a necesitar un condensador, que es otro tipo de intercambiador de calor, ¿no es cierto? Vamos a necesitar una alimentación porque en la medida que esto se vaya separando, nosotros vamos a ir extrayendo, por lo tanto tiene que haber una alimentación a partir de la cual nos mantenga esto en un estado de continuo funcionamiento. Bueno, dicho lo que había que decir, vemos ahora cómo se van produciendo o cómo se va actuando dentro de la columna de destilación. Fíjese, acá se toma la mezcla de fluidos, se empieza a evaporar, cada una va a empezar a ascender por la parte superior, ¿no es cierto? En la medida que asciende por la parte superior, nosotros vamos a empezar a alimentar más de esa mezcla de componentes, digamos, entonces se va a producir por acá en algún punto un choque entre la mezcla que estamos alimentando y la mezcla y los componentes volátiles de la mezcla que ya comenzamos a calentar. En la medida que nosotros vamos evaporando, obviamente esto van a ir arrastrando los componentes más volátiles de la mezcla que baja, y así sucesivamente vamos a enriquecerla a la alimentación en componentes menos volátiles, y la corriente de vapor va a alimentarse o va a ir nutriéndose de los componentes más volátiles, que van a llegar a la zona superior, donde se va a condensar, y finalmente ese condensado lo vamos a retirar en un tanque para que siga su proceso de fabricación respectivo, o en el caso de que ya sea un producto final, sea un producto final, ¿cierto? En general, la destilación es muy importante, tiene una cantidad de uso gigantesca, porque fundamentalmente sirve justamente para esto, separar componentes de distintos puntos de ebullición. Acá está cómo actúan plato por plato, digamos. Fíjense ustedes qué importante que es este proceso.
y qué es lo que genera cada plato, digamos. Lo que genera cada plato es una intimidad muy grande entre una corriente y la otra, que permite una gran separación y una buena separación de los distintos componentes de la mezcla que queremos separar. Bueno, este ha sido una introducción básica, digamos, de lo que es una columna de destilación. Obviamente que son mucho más complejas, pero es bueno que ustedes lo vean. Bueno, vamos a ver esta otra. Bueno, acá tenemos la columna de separación y tenemos separados los equipos de precalentamiento o la de calentamiento y la de condensación en la parte inferior y la parte superior. Ahí está cómo actúan los intercambiadores en forma más concreta, digamos, y perfectamente definidas. Esa es una columna de platos donde se va a producir básicamente lo que ya vimos. Acá tenemos un intercambiador de calor, de casco y tubos, y obviamente acá vamos a tener otro intercambiador de casco y tubo, pero que hace de condensador. Bueno, entonces básicamente una columna de destilación está formada por una zona inferior, que es la zona de calentamiento, una zona superior, que es la zona de enfriamiento y de condensación, y obviamente estará, desde el punto de vista de los equipos, estará formada por la columna de destilación propiamente dicha y una serie de intercambiadores de calor ubicados en la zona superior e inferior y que tienen que ver fundamentalmente con el proceso en sí de la destilación. Bien. Hasta ahí. Es lo importante que veamos. Más allá no tiene sentido porque bueno, chicos, dejamos acá y mañana continuamos con esto de destilación. Voy a dejar de grabar. Si hay alguna pregunta.